El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La prometedora palabra del Señor estará en Génesis capítulo 49, versículos del 1 al 27. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí vamos a hablar en un tiempo cuando las 12 tribus de Israel estaban en Egipto, donde José era el gobernante e Israel estaba a su cargo. Vamos a ver profecías sobre el futuro de estas tribus, pero no profecías de cosas que ellos necesariamente iban a hacer, sino de lo que cada uno de estas tribus iba a convertirse. Vamos a ver las características y atributos de lo que ellos iban a llegar a ser con el tiempo. Es decir, no nos está hablando acerca del destino de cada hijo en particular, ya que estos 12 hijos de Jacob estaban muertos antes de que las tribus individuales que eran llamadas por su nombre crecieran lo suficiente para tan siquiera formar características identificables. Más bien está hablando de sus descendientes, de cada uno de estos hijos que permanecieron juntos en grupos de familia llamados tribus. Hoy vamos a hacer algo distinto porque como son 27 versículos, leerlos al comienzo y luego explicarlos tomará tiempo que debemos aprovechar. Así que vamos a explicar desde ya los versículos del 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Debió haber sido difícil de cómo se sintió Rubén, ya que en frente de sus hermanos, él fue relegado de su posición como primogénito natural de Israel, aunque Rubén pudo haber sospechado ese resultado particularmente debido a que su hermano menor, Judá, había sido confiado cada vez más y más por Jacob con responsabilidades de liderazgo durante los últimos años, y sabiendo él de lo impetuoso que era, es decir, irreflexivo y precipitado, y sobre todo porque Rubén recuerda lo malo que había hecho en contra de su padre, cuando su padre le dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. En otras palabras, le está diciendo: tú no tienes los atributos necesarios para dirigir a Israel, por lo tanto tú no recibirás la bendición de primogenitura. Este incidente que le hace recordar su padre está en 1 de Crónicas capítulo 5 versículos del 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito de su padre, mas como profanó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Aquí nos dice varias cosas. Primero, la razón por la cual Jacob le quitó el derecho a Rubén fue porque él se había acostado con su concubina Bila. Pero lo que también pasó fue que los honores y bendiciones que tradicionalmente iban a ser para el primogénito fueron divididas entre sus otros dos hijos, José y Judá. O como se puede ver en Génesis 48, realmente los derechos de primogenitura fueron divididos entre Efraín, hijo de José, y Judá, porque Efraín obtuvo la mejor bendición de las manos cruzadas. Ahora, las principales bendiciones que tenía el ser primogénito era que primero tendría la doble porción, el cual quería decir que el primogénito iba a recibir 2 partes de las riquezas de la tribu en vez de una. Y segundo, era que al primogénito se le daba el derecho de autoridad para dirigir, gobernar al pueblo entero. Así que José iba a recibir la doble porción a través de sus hijos Efraín y Manasés, y Judá recibiría el derecho a gobernar y dirigir. Jacob hizo esta innovación de incluir a Judá, probablemente porque la media tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán, o por haber hecho un altar
para adorar a dioses paganos. Dice Josué capítulo 22 versículo 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Rubén, luego de perder la primogenitura tiempo después, la profecía se cumplió e hizo que sus descendientes serían inestables y que no iban a ser líderes. La tribu de Rubén no produjo ni un solo líder militar, ni rey, ni profeta, ni juez. Ninguno de los descendientes de Rubén son mencionados en las Escrituras como adquiriendo una posición de honor o valor particular, ni logrando nada significado. Inclusive desde ya antes, la tribu de Rubén comenzó en un constante descenso en su población, tanto que Moisés se preocupó y oró diciendo: «Viva Rubén y no muera». Veamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. «Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones». Es un principio bíblico que, aun cuando nuestros pecados han sido pagados y perdonados, las consecuencias de nuestros pecados puedan durar a través de nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Aquí lo de Rubén fue pecado sexual. Continuamos con nuestro pasaje de hoy, versículos 5 y 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Aquí vamos a ver otra resolución severa. Simeón y Leví habían cometido una ofensa mayor. Una historia en la que Dina, su hermana, fue a cierto lugar donde la vio Siquén, quien la secuestró, la violó, pero se enamoró de ella. Y Siquén fue con su padre para hablar con Jacob, padre de Dina. Se enteraron Simeón y Leví y planearon engañar a Siquén, sin que lo supiera Jacob, diciéndoles: «Te daremos a nuestra hermana, pero primero deben circuncidarse». Dice Génesis capítulo 34, versículos del 24 al 26. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Por eso dice Jacob en el versículo 6 que estamos tocando: «En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía». Esta ira y crueldad de ellos no fue olvidada por su padre. La ira y la venganza no aprueba el espíritu. Dice Santiago capítulo 1 versículo 20: «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Por eso los esparció en Israel. Así que no es de extrañarnos que Simeón probablemente fue la primera tribu en ser completamente absorbida por las otras tribus, y algunos de ellos uniéndose a Judá, otros uniéndose a los que eventualmente iban a llegar a ser conocidos como las 10 tribus del norte de Israel, y otros se fueron a vivir a Edom. Dice Primera de Crónicas capítulo 4 versículos del 42 al 43. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron ahí hasta hoy. Imagínense, se juntaron con los descendientes de Esaú, porque dice Génesis capítulo 36 versículo 8: «Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir». Esaú es Edom. También Leví sufrió un destino similar en cuanto a perder su identidad de tribu y estar cerca de la extinción, aun cuando la separación de Leví de Israel llegó a ser un asunto santo.
Si vemos la parte final del verso 7, los voy a dividir en Jacob y esparcirlos en Israel. Ambas acciones sucedieron, pero cada una en su propia manera. Leví fue dividido, separado y elegido lejos de las otras tribus para llegar a ser sacerdotes para Dios, y Simeón fue esparcido dentro de todas las otras tribus de Israel. Así que el resultado del dictamen final de Jacob es que los tres hermanos, los mayores, están despojados y sus bendiciones se ven más como maldiciones para ellos. Continuamos con nuestro texto base, versículos 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Lo primero que vemos aquí es que Jacob tiene mucho más que decirle a Judá que a sus hermanos mayores. Como hemos dicho hoy, dos elementos primarios para la bendición del primogénito: recibir el doble de la cantidad de la riqueza de las tribus que los otros herederos, y la toma oficial de autoridad y liderazgo sobre las tribus. Y lo que se ve fue que Judá heredó solo la segunda parte, es decir, autoridad y liderazgo sobre las tribus. En Génesis 48 a José se le da la otra parte de la bendición, del primogénito, la doble porción. Y esto fue hecho cuando los dos hijos de José se les hace igual que los otros hijos de Jacob. De alguna manera, en representación de José, para poder entender cómo se cumplió la profecía del versículo 8, debemos recordar que fue Judá quien convenció a su padre para dejar ir a Benjamín a Egipto y ofrecerse a sí mismo como una garantía de que lo traería de vuelta. Veamos Génesis capítulo 43, versículos del 8 al 9. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Esto debido a la hambruna en ese tiempo. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y fueron a Egipto, y a la vuelta, cuando venían con los alimentos, José había tramado de poner una copa en el costal de Benjamín, que luego de alcanzarlos en su regreso encontraron la copa donde había sido planeado, a lo cual Judá le rogó a José. Veamos Génesis capítulo 43, versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Fue así que luego de regresar con su padre Jacob, esta acción no solo fue de buen testimonio ante sus hermanos y ante su padre, quienes lo alabaron, sino sobre todo a Dios, porque le agrada cuando alguien se preocupa por su hermano y por su valentía. Así que esta profecía se cumplió en esa descendencia en el rey David cuando derrotó a Goliat, al vencer a sus enemigos. Y lo volvió a recalcar Moisés en Deuteronomio capítulo 33, versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Hasta el día de hoy, sus hermanos alaban a los Judá de hoy. Expliquemos el versículo 9 de nuestro pasaje. A Judá se le llama el león de Judá, símbolo antiguo de posición real. Con esta afirmación le estaba diciendo Jacob que sus descendientes serían reyes y que de sus lomos saldrá el león de la tribu de Judá. Es el nuevo líder de Israel. De hecho, el ejército de esta tribu siempre iba al frente. Dice Números capítulo 10, versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Ahora, cuando dice se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
hace referencia al silencio mesiánico que Cristo iba a tener sobre su pueblo después de su ascensión al cielo. El león va y caza y luego regresa a su lugar, a su guarida. Se encorva y se echa. Cristo salió del trono del cielo, vino a la tierra, logró su objetivo, la redención, y luego regresó a su trono. Se encorvó, ¿y quién lo despertará? La misión de venir para gobernar a su pueblo redimido. El nombre de Judá significa alabar, exaltar. Así tuvo la exaltación de sus hermanos y eventualmente de toda la humanidad. Dice después, hasta que Silo venga. El significado de la palabra Silo es a quien la obediencia le pertenece. Verdaderamente esto tiene la implicación de referirse al Mesías, al Cristo. Continuamos con nuestro texto base, versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Lo que se dice aquí es que el destino de Zabulón iba a estar en los puertos. Esto está hablando espiritualmente de gente que se va a dedicar a la pesca, pero de hombres. Dice Salmos capítulo 68 versículos del 26 al 27. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aun cuando muy poco se nos dice en la Biblia acerca de Zabulón, lo que ha sido dicho podría ser caracterizado como de positivo y elogioso. Continuamos con el versículo 14 y 15. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isacar, llamado asno fuerte, lleva las cargas, es obstinado aunque fuerte y valiente. Dice 1 de Crónicas capítulo 7 versículo 5. Y sus hermanos, por toda la familia de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Este asno descansa dentro de las congregaciones porque aprisco es el lugar cercado donde se recoge el ganado por la noche para resguardarlo de la intemperie. Sin embargo, los descendientes de esta tribu no se convierten. Prefieren descansar en los deleites de la carne, aunque son expertos en discernir los tiempos. Dice 1 de Crónicas capítulo 12 versículo 32. De los hijos de Isacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y esto porque conocían la palabra. Dice 1 de Crónicas capítulo 12 versículo 40. También los que eran vecinos hasta Isacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Pero no se esforzaron en su conversión, sino que bajaron el hombro y llevaron tributo. Continuamos con nuestro texto base en los versículos 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Hasta el versículo anterior hemos terminado con los primeros 6 hijos de Jacob, todos hijos de su esposa Lea. Luego vemos la bendición dada a los 4 hijos de las concubinas de Jacob. Estas concubinas son en ocasiones referidas en las escrituras como las sirvientas Silpa y Bila, siervas de las 2 esposas de Jacob, Lea y Raquel. El nombre de Dan quiere decir juzgado. Probablemente el descendiente más famoso de Dan es Sansón. La tribu de Dan compartía frontera con los feroces filisteos. Aún el gran juez Sansón tuvo problemas resistiendo las influencias paganas de los filisteos. Con el tiempo la tribu de Dan disminuyó en tamaño y en importancia. De hecho, son omitidos en el Nuevo Testamento en el listado de tribus que componen los 144,000 testigos israelitas que habla el Apocalipsis 7. Así tenemos a este hijo llamado Dan,
de quien se dice que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Es decir, pregonaban contra la carne, el caballo, pero haciendo caer al jinete, el creyente. Por esto le sucedía toda clase de calamidades. Tuvo un reflejo de su nombre. Versículo 19 de nuestro pasaje. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. Gad, otro de los hijos de las dos concubinas, es el próximo a recibir la bendición. Básicamente dice que Gad va a estar constantemente oprimido y bajo ataque, pero al final Gad va a vencer. Si vemos el territorio de Gad que eventualmente le fue dado, veremos que Gad va a ser una de las tribus que, al igual que Rubén, decidió no entrar a la tierra prometida, sino que se establecieron al este del río Jordán. Por lo mismo, Gad se encontró constantemente en guerra, donde sus fronteras estaban expuestas a viejos enemigos, incluyendo los moabitas y los amonitas. Sin embargo, eso lo iba haciendo fuerte hasta que venciera. Continuamos con nuestro texto principal. Versículo 20. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Aser es el tercer hijo de los 4 hijos de las concubinas de Jacob. Y nuevamente no podemos dejar de ver la naturaleza corta de la bendición que le fue dada. Aser quiere decir feliz, y la bendición es que tendría buena fortuna. La porción de la tierra de Aser fue una de las más fértiles en Tierra Santa. Su maíz y aceite de olivo eran famosos por su calidad y cantidad. Aparentemente Aser evitó conflictos militares y escogió una vida tranquila de agricultura. Espiritualmente hablando, se preocupaba mucho de la palabra, pero para sí mismo, no para pregonar el reino. Consecuentemente, no tuvo ningún líder militar o juez que haya venido de Aser. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí es el último de los 4 hijos de la sierva de sus esposas. A Neftalí se le da una bendición abreviada y corta. Se le dice que sus descendientes serán como una sierva suelta, es decir, le gusta la libertad. No se sujeta a la autoridad, aunque tiene palabra, es valiente y prudente. En Jueces 5, Neftalí es elogiado por sus actos de valentía en un conflicto militar contra las tribus cananitas. Lo más significativo que esta tribu recibió fue que en el territorio de Neftalí Jesús reclutó la mayoría de sus discípulos para luego comenzar su ministerio. Es interesante saber que el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 1 profetizó que el insignificante territorio de Neftalí sería visto como el que iba a recibir gran luz. Así que Neftalí fue grandemente bendecido, aun cuando ninguna otra cosa de importancia pudiera ser dicho de esta tribu. Versículo 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Seguro sus hermanos podían imaginarse de la gran bendición que Jacob daría a su hijo favorito, aun cuando va a suceder bajo el nombre de José. En la práctica sería bajo la autoridad de Efraín y en menos grado de Manasés. Tal vez el tema predominante en la bendición sobre José es productividad. Su productividad fue el resultado de su lealtad y su lealtad como resultado de la confianza absoluta en Dios. Productividad le fue prometida a José y eso fue lo que recibió. Por ser preocupado por sus hermanos, fue una tribu que se multiplicó ampliamente. Recordemos que fue Efraín el que eventualmente dominó y absorbió cada tribu de Israel excepto la de Judá y Benjamín.
Aún más, cuando esa tribu llamada Efraín, hecha de 10 tribus, fue derrotada por los asirios y esparcida a través del mundo gentil, la mayoría de Efraín unió sus genes con los genes de los gentiles, y ese es otro cumplimiento. Dice Génesis capítulo 48, versículo 19, su descendencia, Efraín, llegará a ser plenitud de naciones. Esto ha sucedido literalmente. La única cosa que todavía no está completamente clara, aun cuando se está esclareciendo, es la forma precisa en la cual este asunto de bendición dividida le fue dada a Efraín se va a manifestar completamente. Tal vez no estrictamente físico, sino espiritual. Y lo que debemos tomar de todo esto es que todos los creyentes en Cristo están destinados a identificarse con Israel. Y Efraín está en el medio de hacer esta identidad real como un puente magnífico que conecta el mundo de los judíos con el mundo de los gentiles. Vamos al último versículo, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Para empezar a explicar este versículo diremos que Jerusalén estaba originalmente en el territorio de Benjamín, no en la de Judá como muchos podrían asumir. Sabemos que estas 12 tribus de Israel tenían batallas entre ellas mismas, pero ninguna tribu era tan feroz como la tribu de Benjamín. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de los Jueces, donde se puede ver que Benjamín estaba en el centro de una serie de terribles y caóticas guerras contra las tribus de Israel. En la ciudad de Gaba, un incidente ocurrió en donde un hombre de la tribu de Efraín estaba temporalmente quedándose en Gaba, en la casa de un hombre que gentilmente le hospedó. Los benjamitas en Gaba demandaron que les fuera dado al viajero para poder ellos hacerle daño. El hombre anciano de la tribu eframita le ofreció su hija y a la concubina de su visita. Ellos tomaron a la concubina y casi la matan, pero luego de traerla de regreso casi muerta, el hombre consideró que su concubina estaba deshonrada y que era despreciable para él, y le permitió morirse en el peldaño de la puerta. Cortó su cuerpo en 12 pedazos y mandó esos pedazos junto con un mensaje a cada tribu de Israel, y las otras tribus de Israel estaban tan furiosas que se unieron y enviaron un ejército en contra de estos hombres de Benjamín para castigarlos. Dice Jueces capítulo 20 versículos del 12 al 14. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Benjamín estaba siendo exitoso en un comienzo, por una combinación de ferocidad, y tenía en su grupo soldados que particularmente eran zurdos. Al final, la coalición del ejército finalmente tomó la delantera y aniquilaron la tribu de Benjamín, de la cual nunca se recuperó completamente. Los de Benjamín eran valientes por conveniencia, sin ningún propósito celestial. Uno de los hombres más famosos del Antiguo Testamento de la tribu de Benjamín era Saúl, en ocasiones llamado el primer rey de Israel, porque él nunca fue realmente aceptado por todo Israel como un rey, y su reinado fue una absoluta confusión. Dios ungió a Saúl como la clase de rey que la gente quería, la clase que él les advirtió que no escogieran. Por lo tanto, el resultado de su reinado fue un fracaso. Con esto se completan las bendiciones de los 12 hijos de Jacob, y que explican mucho de lo que iba a suceder en los siglos venideros, después de este evento. Así, hoy el creyente puede meditar en qué tribu espiritual se encuentra: en Rubén, que no valoró la primogenitura y se dejó llevar por sus pasiones sexuales; en un Simeón o un Leví que se dejaron llevar por la ira y la venganza, y que su descendencia fue absorbida por las otras tribus; un Judá que es valiente y se preocupa por su hermano y que tiene autoridad celestial sobre los demás; un Zabulón que se dedica a pescar hombres, a llevar el evangelio; un Isaacar que por su relajo lleva tributo y pruebas; un Dan que pregona contra la carne pero hace caer al creyente; un Gad que sufre pero que vence;
un Aser que se preocupa de la palabra, pero para él mismo, un Neftalí que no se sujeta a la autoridad, aunque tiene palabra, es valiente y prudente, un José que por ser preocupado por sus hermanos se multiplicó ampliamente, y un Benjamín solo era valiente por conveniencia, sin ningún propósito celestial. ¿Por cuál de estas tribus te identificas? Amén.